inwiefern wäre Politik was für dich? Ja, also das ist eine schwere Frage, weil ich natürlich, man ist ja fertig. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich bin echt fertig. Ja, ich meine, wenn so Leute jetzt zum Beispiel, ich habe nichts gegen die Grünen. Amigos, me alegro de verlos a todos de nuevo. Me gustaría compartir con ustedes algo tan explosivo que estoy seguro de que no le dejará indiferente. Recientemente, la atención de todos los medios de comunicación alemanes y las redes sociales se ha centrado en la impactante declaración del legendario Dieter Bohlen, fundador del grupo Modern Talking. Sus palabras literalmente cambiaron la idea de lo que está sucediendo en Alemania y cómo la política de sanciones contra Rusia está llevando al país al desastre. Sí, no escuchaste mal. Fue el mismo enfermo, el músico que nadie esperaba escuchar en el contexto de la política mundial, quien de repente expresó la sorprendente verdad sobre en qué dirección rueda Alemania. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Su actuación se volvió viral al instante y literalmente explotó el YouTube alemán. Y esto no es sorprendente, porque Bohlen, sin dudar en las expresiones, dijo directamente que Alemania esencialmente se está ahogando en problemas debido a las sanciones contra Rusia. Si las autoridades mostraran un poco de sentido común y se sentaran a la mesa de negociaciones con Vladimir Putin, el país podría prosperar, pero en su lugar eligieron el camino de la autodestrucción. Amigos, prepárense para escuchar la escandalosa actuación de un famoso músico, así como mi opinión sobre lo que está sucediendo en Alemania. Este episodio fue resonante, especialmente teniendo en cuenta que otro famoso artista occidental también intercedió por Rusia, lo que literalmente explotó a la prensa occidental. Y al final analizamos cómo Roger Waters simplemente destrozó al periodista ruso Povus y recordó a todos los que liberaron a Europa. Será interesante, amigos, ver hasta el final, empezar. Antes de pasar a discutir la declaración de Dieter Bohlen, que inmediatamente provocó una ola de críticas en los medios alemanes, permítanme agregar un poco de contexto. What about our role as liberators? You of all people, you have no role as liberators. World War II. World War II. You got into World War II because Bohlen fue duramente criticado no solo dentro de Alemania, sino también fuera de ella. Por ejemplo, Vladimir Klitschko lo atacó con acusaciones, diciendo que Bohlen se vendió a los rusos y no entiende lo que significa vivir en una zona de guerra. Pero lo que es más preocupante, este no es un caso aislado. Hoy, si en Europa te atreves a criticar o al menos dudar de la retórica occidental sobre Rusia, instantáneamente te etiquetan como un agente del Kremlin o incluso un traidor, y te privan del derecho a votar. Cualquier indicio de sentido común se percibe como una blasfemia. Tomemos, por ejemplo, Hungría y su líder Viktor Orbán. Él, viendo a dónde conduce la situación actual, como un político razonable fue a Moscú para discutir personalmente todo con el villano principal de nuestro tiempo, Vladimir Putin. ¿Y qué? Orbán dijo públicamente que Putin es una persona que se mantiene firme en sus convicciones, entiende perfectamente la situación geopolítica y no tiene la intención de ceder. Tan pronto como se escucharon estas palabras, una ola de críticas cayó sobre Orbán, e incluso la Unión Europea amenazó con sancionar a Hungría, así como privarla de su derecho a votar en las instituciones europeas. Se ha vuelto similar a la Inquisición medieval, donde cualquier palabra de desacuerdo te espera un estigma y un castigo. Por cierto, ya tengo este material en el canal. Si no lo has visto, asegúrate de verlo. Pero no es el final. La mano derecha de Orbán, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, se ve obligado a repeler regularmente los ataques y provocaciones de sus colegas europeos, que lo acusan de cooperar con Rusia. Aquí está la cita real de Péter Szijjártó. No somos hipócritas. Si nos fijamos en las cifras reales, se hace evidente que Polonia, que es la que más critica a Hungría por sus relaciones con Rusia, en realidad está comerciando activamente con Rusia. Polonia continúa comprando petróleo y productos derivados de petróleo de Rusia, lo que muestra un doble rasero. El final de la cita. En respuesta a esto, Dieter Bohlen reacciona con dureza, expresando la verdad, que muchos prefieren no darse cuenta. Aquí están sus palabras. ¿Y en Europa? El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuyo mandato terminará pronto, no deja las mejores impresiones. Muchos, incluyéndome a mí, creen que los últimos 5 años han sido algunos de los más desafortunados para la política exterior europea. Fin de la cita. Bohlen señala que con el final de la carrera de Borrell, la Unión Europea tendrá la oportunidad de recuperar su papel en el escenario mundial. Hungría, en su opinión, solo quiere sentido común, relaciones comerciales normales con Rusia y el final del conflicto. Ahora volvamos al propio Bohlen. Él, aunque lejos de la política, expresa pensamientos sorprendentemente sensatos sobre la situación actual. Bohlen reconoce que la situación política es difícil para todos. Ja, ich habe überhaupt nichts, null. Aber wenn es also die meisten Grünen, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder nicht, diese ganze Führungsriege hat ja keinen
irgendwie weder ein Berufsabschluss noch ein, wer weiß was. Und wenn die... Añade que ya está al límite por lo que está pasando. Aquí está su cita. Cuando la gente, como los representantes de los verdes, comienzan a hablar, simplemente tengo náuseas. La mayoría de ellos no tienen formación profesional ni calificaciones adecuadas, sino que discuten cuestiones de las que depende el destino del país. Cuando comienzan a hablar sobre la falta de personal calificado, simplemente me molesta. Creo que la política es una cosa en la que siempre hay opiniones diferentes, pero mi opinión es que si no impusieran estas sanciones y se sentaran a la mesa de negociaciones, no tendríamos que sufrir este caos ahora. Simplemente nos metimos en la sustancia marrón. Dann von Fachkräftemangel reden, dann wird mir so ein bisschen sauer im Magen, ja. Also, ich finde, also Politik ist ja immer so ein Ding, weil es gibt ja immer verschiedene Meinungen, man kann alles immer... Vollen también enfatiza que Rusia ahora vende gas a precios más altos, mientras que Europa se enfrenta a la inflación. Los políticos, en su opinión, corren de un lado a otro tratando de arreglar la situación, pero todo parece un intento fallido. Compara a los rusos y los alemanes, diciendo que los rusos son personas más leales, confiables y concienzudas. Según él, en Rusia, la amistad no es un sonido vacío, y si realmente queremos la paz, debemos avanzar hacia ella a través de la diplomacia y no demonizar a Rusia. El músico siente una profunda tristeza por los eventos que están sucediendo, especialmente porque tiene muchos amigos tanto en Rusia como en Ucrania. Su abuela y su madre provienen de la antigua Königsberg, ahora Kaliningrado, que ahora es territorio ruso. Es por eso que, según Dieter Bohlen, siente algo especial en sí mismo que lo conecta con el pueblo ruso. Tal vez por eso siento la tristeza del alma rusa y la melancolía rusa. Estas palabras provocaron una tormenta de indignación y críticas en su contra por todos lados. Muchos se vieron afectados por sus declaraciones, y el músico se encontró en el centro de Aiz. Bohlen admite que sus abogados siempre le aconsejan que piense cuidadosamente cada palabra antes de decir algo en público. Repiten constantemente, piensa antes de hablar, comparte. Pero no siempre puedo seguir sus consejos. A veces las emociones toman el control. Agrega el músico con pesar, reconociendo que en algunos casos habla bajo la influencia de los sentimientos, lo que puede causar consecuencias indeseables. Bohlen termina diciendo que si Europa quiere lograr la paz, debe incluir a Vladimir Putin en el proceso de negociación. El cantante también expresó su opinión sobre la situación actual, afirmando: estudié física. Cada acción provoca una reacción violenta. No se puede deshacerse de esta guerra a través de la violencia mediante el envío de más y más tanques. El camino de la confrontación constante en el que hemos entrado ahora es el camino a ninguna parte. Estas palabras generaron aún más críticas y condenas, ya que su posición sobre las soluciones pacíficas fue percibida por muchos como controvertida. A pesar de esto, continúa insistiendo en que la única forma de poner fin al conflicto es encontrar una salida pacífica en lugar de intensificar la confrontación. Siguiente otra cita. Eso es todo lo que quería decir. Mi padre siempre decía, siempre hay un camino, pero no quiero seguir el camino de la confrontación constante en el que estamos ahora. Fin de la cita. Amigos, antes de sumergirnos en el siguiente episodio emocionante, donde Roger Waters, el legendario músico de Pink Floyd, literalmente aplastó a un periodista occidental por su retórica antirrusa, detengámonos por un momento y repasemos el panorama general. Hoy es especialmente alentador ver que, en medio del caos general que reina en Europa, todavía hay personas capaces de pensar lógicamente, decir la verdad y no tener miedo de ir contra la corriente. Esto es especialmente importante ahora que se está desarrollando una verdadera pesadilla económica ante nuestros ojos, principalmente en Alemania. El país, que una vez fue la locomotora de la economía europea, ahora está rodando hacia el colapso total. Eche un vistazo al menos a la crisis energética que llevó al éxodo masivo de gigantes industriales alemanes como Bayer y Continental. Y esto está lejos de ser una lista completa. Estas empresas se ven obligadas a abandonar Alemania, a recortar empleos, todo gracias a la ingeniosa política de Olaf Scholz y su gobierno. Lo más irónico de esta situación es que todo este desastre podría haberse evitado fácilmente. Todo lo que tenía que hacer era sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia, acordar condiciones razonables o al menos restablecer el trabajo del Nord Stream, que está listo para funcionar. Putin dijo explícitamente que la tubería podría ser reabastecida en el menor tiempo posible, y las empresas alemanas podrían comenzar a recibir gas mañana. Pero en cambio, Alemania firmó contratos de servidumbre para suministrar GNL costoso desde los Estados Unidos y ahora sufre enormes márgenes. Otra obra maestra de la política económica es la compra de productos derivados del petróleo de la India a un precio triple. Las predicciones son aterradoras. Si Alemania continúa este curso loco, podría perder hasta un tercio de su industria. Y ahora, en medio de todo este absurdo económico, les sugiero que disfruten el momento de la verdad. Roger Waters no solo habló en contra de la agenda propagandística,
sino que literalmente destrozó a un periodista occidental que intentó acusarlo de apoyar a Rusia. Con calma y confianza, Waters analizó todos sus argumentos, mostrando cómo se distorsiona la información. Es raro que una persona diga abiertamente la verdad a pesar de la presión y no tenga miedo de ser desagradable con quienes dictan las reglas del juego. Periodista, recuerdo su última gira. Vine a ver. Hubo mucho sobre Trump en tu programa. Y en el programa actual hay un montaje de criminales de guerra, y entre ellos se encuentra una foto del actual presidente de los Estados Unidos con la leyenda "Todo acaba de comenzar". ¿Qué quiere decir esto? A lo que Waters respondió: para empezar, el actual presidente de los Estados Unidos está agregando combustible al fuego en un famoso conflicto en Europa del Este. Este episodio demuestra cómo algunos periodistas pueden ser desconectados de los hechos reales mientras viven en el mundo de su propia realidad distorsionada. Son fáciles de lanzar acusaciones contra Rusia, China u otros países, sin siquiera molestarse en verificar los hechos. Sin embargo, lo más impactante es cómo distorsionaron la idea de la Segunda Guerra Mundial. El periodista que participó en esta conversación afirmó seriamente que fueron los estadounidenses quienes salvaron a Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Considere cuán históricamente analfabeta es esta afirmación. Los Estados Unidos realmente entraron en la guerra, pero solo en el momento en que las hostilidades clave en el frente oriental ya estaban llegando a su fin gracias a la Unión Soviética. Off to the bar right now. At the outset of the show? Yeah. Because it's a really good way to start the show. But apart from anything else, it sets a few things straight. Fue el Ejército Rojo quien asestó los golpes más duros a la Alemania nazi. De hecho, decidió el resultado de la guerra en el este. Aquí está la cita de Rollers. Solo escuche lo que dijo. En Occidente, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido, prefieren no recordar estos hechos. En 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, se enfrentaron a la poderosa resistencia de las tropas alemanas. La operación en las Ardenas casi terminó en un desastre para los estadounidenses y los británicos. En una situación desesperada, Churchill incluso se vio obligado a suplicar a Stalin que el Ejército Rojo comenzara su ofensiva antes de lo planeado para desviar las fuerzas de la Wehrmacht y salvar a los aliados occidentales. Pero en lugar de reconocer estos hechos históricos, los países occidentales prefieren alimentarse de mitos. En los Estados Unidos y Europa, se ha creado una imagen falsa, donde las tropas estadounidenses se convierten en los héroes principales de la guerra, mientras que la hazaña del Ejército Rojo y el pueblo soviético se subestima deliberadamente o se ignora por completo. Pero hagamos una pregunta simple. ¿Cuántos países realmente liberaron el ejército estadounidense? ¿Cuánto liberó el Ejército Rojo? Por ejemplo, solo en Polonia, la Unión Soviética perdió alrededor de 600.000 de sus soldados, que es más que todas las pérdidas de los Estados Unidos durante toda la guerra. Y a pesar de estos enormes sacrificios, ahora se atreven a afirmar que Estados Unidos ha liberado a Europa. No es solo hipocresía, es una vergonzosa distorsión de la historia. En lugar de reconocer la contribución real de la Unión Soviética a la victoria sobre el nazismo, la propaganda occidental continúa difundiendo mitos, creando imágenes falsas para su propia complacencia. Fin de la cita. Para mí, Dieter Bohlen y Roger Waters son los verdaderos héroes de nuestro tiempo. En un mundo donde muchos optan por el silencio o se ajustan a una agenda política generalmente aceptada, no tienen miedo de expresar sus opiniones y decir la verdad, por incómoda que sea. Estas personas, que nadie esperaba escuchar en el contexto de la política, se atrevieron a decir lo que muchos prefieren guardar silencio. Sus declaraciones abiertas no solo exponen las mentiras, sino que también dan voz a aquellos que están cansados de la retórica occidental desequilibrada. Estoy particularmente impresionado por su coraje para ir contra la corriente. De hecho, en las condiciones actuales, donde cualquier crítica contra las políticas de los Estados Unidos o la OTAN puede llevar a acusaciones de traición o agencia del Kremlin, Bohlen y Waters no temen ser condenados. Muestran que en un mundo lleno de propaganda y tergiversación de los hechos, todavía hay personas dispuestas a defender sus opiniones y pedir diálogo y sentido común, incluso cuando es impopular. El material en sí me conmovió. Demostró cuán compleja e injusta es la realidad cuando la voz de la razón se ahoga fácilmente con demagogia y argumentos superficiales. Y aunque me duele ver a muchos políticos y periodistas hacer la vista gorda a los hechos, son personas como Bohlen y Waters quienes dan la esperanza de que la verdad se escuche después de todo. Pon me gusta y suscríbete si estás cerca de este tema. Eliminaré y bloquearé todo el hate no constructivo en los comentarios. Gracias por su atención.